buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas una semana más a nuestro ciclo de webinar patrocinado por TMN y Innovation Group. Disculpa. De acuerdo. El tema que vamos a tratar hoy es sobre calidad y productividad para alcanzar la excelencia operacional, bajo la dirección del ingeniero Nelson Cuello. El señor Cuello es ingeniero civil industrial, magíster en ingeniería industrial, magíster en gestión de activos e ingeniero mecánico, con 22 años de trayectoria liderando áreas de operaciones y mantenimiento en plantas de alto nivel tecnológico. También es especialista en el manejo de procesos productivos, gestión de mantenimiento y aplicación de herramientas de excelencia operacional, además de ser delegado para Chile del Comité Panamericano de Mantenimiento y también director de eficiencia energética en la CINOR. Así que tras esta presentación los dejo en manos de nuestro experto, el ingeniero Nelson Cuello. Cuando quiera, profesor. Buenos días. Buenos días. Aquí está. Aquí estamos. Perfecto. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, profe. Perfecto. Iniciamos entonces. Buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes y compartir algunos minutos hablando de un tema tan interesante como la productividad y calidad para alcanzar la excelencia operacional. El título, bueno, ya mis antecedentes ya los dijeron. Tengo algún tiempo ya en la industria y vamos a conversar algunos elementos interesantes y para aprovechar el tiempo. Productividad y calidad para alcanzar la excelencia operacional. Al parecer, se observa como un título bastante amplio y ambicioso para poder conversar en estos 45 minutos. Sin embargo, la idea es poder compartir algunas ideas interesantes y que no quiero aburrirlos con los temas, las definiciones teóricas que significa esto, sino que tratar de poder bajarlo al piso de planta y hablar de las problemáticas que significan estos conceptos y cómo lograr estos dos elementos tan ansiados por las organizaciones, y da lo mismo en qué tipo de organización sea o qué producto sea. Si es un producto tangible, intangible, etc. Vamos a hablar un poquito de lo que subyace detrás de estos conceptos y cómo podríamos de alguna manera mejorar, ¿cierto?, en nuestras organizaciones. Vamos rápidamente. Confrontaciones. Ahí tenemos a King Kong, ¿verdad?, y a Godzilla, en una confrontación. ¿Qué es lo que quiero partir esto? Quiero partir con aquellas antagonismos, aquellas confrontaciones que existen en nuestras organizaciones, independiente de qué tipo sean, de qué naturaleza sean. Los antagonismos asociados a conceptos, es decir, dentro de la misma organización tratamos de alguna manera de poner ciertos conceptos y resulta que en la misma organización hay otra línea de pensamiento que hacen que estos conceptos, ¿verdad?, colisionen y de alguna manera generen ciertas fricciones. También los vemos en las áreas, ¿verdad? Áreas que de alguna manera están en cierto antagonismo. Por ejemplo, el tema de mantenimiento y producción, ¿verdad? En donde mantenimiento quiere mantener y producción quiere seguir, bueno, y ahí hay ciertos antagonismos. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Lucha de egos también, ¿verdad? Algunos antagonismos de egos entre dos a lo mejor jefaturas que están... Pero esto no solamente los antagonismos se dan en la organización área, sino que también incluso si uno baja en el piso de planta, observa que también existen antagonismos, por ejemplo, entre jefes de turno que no se hablan, cosas domésticas en el fondo. Entonces, estos antagonismos, de alguna manera, generan ciertas discrepancias y desaceleran ciertos procesos que pueden producirse dentro de la organización. ¿Y por qué no? Dado que estamos hablando de productividad y calidad, el antagonismo entre la productividad y la calidad.
es que quiero producir más con menos, pero por otro lado tengo que generar ciertas líneas de calidad que estén dentro de la normativa contractual con el cliente. Por lo tanto, ¿qué es primero? La calidad, la productividad. Antagonismo conceptual, antagonismo que genera una cierta diferencia. Y por lo tanto, esos antagonismos existen, tenemos que buscar esa alianza, tenemos que buscar la colaboración, pero tenemos que darle sentido al por qué uno es mejor que otro, o los dos, porque nadie me va a decir que es mejor productividad o que es mejor calidad, sino que en el fondo lo que estamos buscando es que logremos los resultados que queremos, ¿verdad? Y la viabilidad futura de nuestra organización. Y cuando hablamos de calidad, no solamente hablamos del producto final, sino que también hablamos de la calidad de lo que entra, los insumos que entran a la organización. Porque en función de esa calidad voy a producir de alguna manera, de mejor manera. Y hay un antagonismo tal vez con compras, que quiere por un lado también generar, ¿verdad?, un ahorro comprando más barato, ¿verdad?, pero generando ciertas problemáticas y siempre estamos en el límite, Entonces, bueno, hay un concepto que son las confrontaciones que vamos a tener que siempre convivir con ellas. Pero, una buena noticia, productividad y calidad no son, digamos, conceptualmente una confrontación, sino que la hacemos pensar que es una confrontación y la vivimos en nuestra organización de esa manera. Y vamos a hablar un poquito de aquello. Y aquí lo que hay que entender para este concepto es que debemos de alguna manera entender que más que los resultados, entendiéndose de productividad y calidad, aquí lo importante es el negocio. Es decir, pasar de la venta y producto, pasar al mercado y cliente. Esa es la parte conceptual que tenemos que entender y que nos van a ayudar mucho a que estas confrontaciones y estos antagonismos insertos en una organización, que los hay, por cierto, no hay ninguna duda de aquello, tenemos que resolverlo, pero con una mirada mucho más amplia, mucho más arriba. Una orquesta sinfónica, al que le gusta la música, a mí me encanta la música, no sé tocar nada, pero me encanta la música. ¿Qué es lo que vemos acá? Una orquesta sinfónica. Una orquesta sinfónica que de alguna manera está compuesta por muchos participantes, en donde vemos, bueno, las cuerdas, percusión, vientos, ¿verdad? Violines, violonchelos, contrabajos, fagot, timbales, qué sé yo, una serie de elementos. Y lo que pasa en una orquesta es que para que alguien esté dispuesto a pagar por ello, alguien esté dispuesto a pagar una entrada y presentarse cerca, es que lo que va a escuchar le agregue valor a él en términos tal vez de un momento de relajación, un momento, qué sé yo, lo que sea. Pero para ello, todo tiene que funcionar debidamente, ¿verdad? Los staccatos, los subcrescendo, los decrescendo, ¿verdad? Todo tiene que funcionar muy bien. Aquí los violines no pueden partir antes, tienen que partir cuando corresponde, en la potencia que corresponde, con la delicadeza que corresponde, ¿verdad? Y esto que aquí, esta orquesta sinfónica, en el fondo, aquí no hay egos, aquí no es que uno parta primero porque quiero ser el primero, o voy a tocar más fuerte porque quiero que la gente vea que lo estoy haciendo mejor. Esto tiene que generar una cierta armonía para que funcione. Hagamos el símil respecto, veamos una orquesta un poquito distinta, muy simple. ¿Qué les parece esa orquesta? Nuestra cadena de valor. Tenemos un mercado proveedor, tenemos los suministros, tenemos la manufactura, tenemos la distribución, tenemos el mercado consumidor que tiene ciertas expectativas de nuestro producto, tenemos la innovación y desarrollo donde estamos inventando, generando ideas, liberando talento para hacer cosas distintas en nuestra organización, nuevos proyectos, tecnología, equipamiento, etc. Tenemos una serie de cosas. ¿Cómo hacemos que esta orquesta, que es un poquito distinta a esta orquesta, pero en esencia lo mismo, funcione como una orquesta? Funcione como una orquesta. En donde el mismo rigor, sin descuidar la liberación de talento y la innovación, de alguna manera nos entregue un producto competitivo
obviamente rentable, que sea que marque la sobrevivencia de la compañía en el futuro. ¿Y cuáles son los elementos y la armonía? Bueno, elementos como flujo continuo, tiempo de ciclo total, cómo disminuimos los tiempos de ciclo, la eficiencia, la entrega, la calidad, la seguridad, la confiabilidad, la operación, bajo costo inventario, etc. ¿Cómo hacemos que esta orquesta funcione de la misma manera que la orquesta anterior? ¿Cómo hacemos? Porque ahí están, que habíamos partido anteriormente, los antagonismos están ahí. Los antagonismos están en cada uno de estos silos, ¿verdad? De estos silos, que en el fondo buscando óptimos locales por sobre los óptimos globales, que están asociados básicamente al negocio. Cuando de alguna manera relacionamos lo que estamos haciendo con un negocio, claramente tenemos más sentido de las cosas que estamos haciendo. Y estos antagonismos entre las distintas tendencias internas que pueden haber, que ya conversamos. Cuando entendemos, ¿verdad?, cuál es la lógica, el negocio, lo entendemos. Pero cuando pensamos en los objetivos particulares, no entendemos y se quedan estos antagonismos. Estas trincheras, ¿verdad? Estas trincheras que existen, que aquí serían las trincheras de, por ejemplo, de mantención, las trincheras de compra, la trinchera de producción, la trinchera, qué sé yo, todas las trincheras que de alguna manera tenemos que tirarlas al suelo, de alguna manera, teniendo objetivos mucho más importantes, ¿verdad? Más que los objetivos. Por supuesto que los objetivos del silo son importantes, la trinchera es importante, por supuesto, porque no se evalúan por ello. Sin embargo, cuando tenemos una visión mucho más de largo plazo, las cosas cambian y nos ayudan a eliminar esta pelea entre Godzilla, ¿verdad?, y King Kong. Hagamos otro zoom. Hagamos un zoom adicional. O sea, al zoom de la cadena de valor, vámonos, por ejemplo, a la función de mantenimiento. ¿Tenemos trincheras? Por supuesto. Hasta el interior de mantenimiento tenemos trincheras, ¿verdad? En la gestión de mantenimiento. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? También, por supuesto, tenemos que estar constantemente luchando, ¿verdad?, de manera tal de que este sistema funcione debidamente. Pero muchas veces los sistemas, y particularmente tomo como ejemplo esta lámina y el sistema de mantenimiento, muchas veces, y me ha tocado ver en reiteradas ocasiones, por ejemplo, que internamente mantenemos unos perfectos KPI de confiabilidad, de mantenibilidad, de disponibilidad, maravillosos, maravillosos, pero la percepción, la opinión de producción hacia mantenimiento es mala, por decirlo de alguna manera suave, ¿verdad? ¿Dónde está la problemática aquí? ¿Dónde está el problema acá? ¿Verdad? Bueno, habrá que sintonizar, porque como mantenimiento debe sintonizar con ese gran objetivo de la viabilidad futura de la compañía y el negocio. Tenemos que viabilizar esto que estamos conversando. Por ejemplo, hablemos de algunos temas importantes. Presupuesto. Nuestro gran problema, ¿verdad?, es cómo presupuestamos. Las presiones constantes de finanzas para poder bajar estos presupuestos, ya sea de mantenimiento, en el fondo, ¿verdad?, con la visión antigua del que mantenimiento es un gasto. Entonces, ¿cómo nosotros dentro de mantenimiento hacemos que transformemos una fuente de gasto a una fuente de ganancias? ¿Cómo nos conectamos con el negocio? Algo que no estoy diciendo nada nuevo, está presente, ¿verdad? Pero sin embargo, de alguna manera, tiene que ver con estos antagonismos que tenemos que tirar, esas paredes que tenemos que tirar. Entonces, reconociendo que tenemos ciertos antagonismos para lograr nuestros objetivos, y por ejemplo, particularmente de esta conversación que estamos teniendo en términos de productividad y calidad, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo siguiente. Tenemos, por un lado, si miramos esta gráfica, tenemos que los bienes de consumo, nuestros productos van en el tiempo, ¿verdad?, van disminuyendo su precio en estos mercados globalizados, ¿verdad?, en esta competencia terrible de productos que tenemos siempre, alternativa, los precios de nuestros productos van a la baja, ¿verdad?, van a la baja. Y por otro lado, ¿verdad?, los costos de producción van en aumento.
van en aumento en el tiempo. Entonces tenemos como la tormenta perfecta. Si nosotros queremos que nuestros costos bajen levemente, no voy a decir que se ponga plan porque no va a ocurrir, pero bajen levemente, ¿qué tenemos acá? Tenemos que la fuente para bajar estos costos, la solución no es nada más ni nada menos que eliminar pérdidas. Hablaremos de aquello en algunos minutos más adelante. Pero por otro lado, para poder aumentar el precio de nuestros productos, debemos ser capaces de agregar valor a nuestros productos, agregar valor a nuestro producto. Y aquí hay dos herramientas. Por un lado, agregar valor, que dice relación con innovar, agregar algo a nuestro producto que alguien esté dispuesto a pagar por ello y que le agregue valor a él también, ¿verdad? Y por otro lado, eliminar pérdidas. O sea, tenemos dos caminos. Alguien podrá decir, y estoy muy de acuerdo con él si lo dijera, no es solamente eso. Hay que ver el tema de sustentabilidad, ¿verdad? Por supuesto, pues hay otro elemento, no solamente esto, pero como estamos hablando de productividad y calidad, nos metemos en estos dos elementos que son importantes. Hay otros elementos que tienen que ver con, como ya les decía, la sustentabilidad de una compañía y una cosa relevante. Entonces tenemos dos caminos. Por un lado, eliminar las pérdidas, y por otro lado, agregar valor a nuestros productos. ¿Y con eso qué hacemos? Por un lado, eliminando pérdidas, hacemos que la curva no sea tan inclinada, le quitamos pendiente, y por otro lado, ¿verdad? Hacemos que, agregando valor, hacemos que el precio no baje como debería bajar, sino que tratamos de que esta curva no sea tan fuerte. Entonces, por un lado tenemos, en esta parte, aseguramos el presente, eliminando pérdidas, y por otro lado, ¿verdad? Innovando y generando una estructura de innovación en una organización, vamos asegurando el futuro. Por lo tanto, dos herramientas, dos caminos que de alguna manera debemos tomar para lograr lo que estamos buscando. Hablemos un poquito de productividad. Entonces, dije que no los iba a aburrir con conceptos teóricos. Sin embargo, quise tomar una definición que no es nueva, absolutamente, ahí puse la fuente, Agencia Europea de Productividad de Roma en 1959. Pero me gusta porque me da la plataforma de poder conversar algunos temas con ustedes más adelante. Y dice lo siguiente, vamos a leer textual. Productividad es, sobre todo, una disposición mental. Una disposición mental. Es una actitud que busca el mejoramiento continuo de lo que existe. Es la convicción que hoy se puede hacer más y mejor que ayer y que mañana más y mejor que hoy. Miren qué interesante definición. Porque en el fondo la productividad como la conocemos, digamos, es el concepto de hacer más con menos, o por lo menos hacer lo mismo con menos, pero, ¿verdad? De alguna manera es ser más eficiente, comillas. Podrá haber memoria respecto al concepto de eficiencia, da lo mismo, no quiero meterme en una camisa teórica del tema, sino que lo presenta como una disposición mental más que una forma de medición. Es decir, es en el fondo en que toda una organización, todos, desde el gerente general hasta el último operador que está haciendo alguna faena en el piso de planta, estén con la convicción de un mejoramiento continuo que permita aumentar la productividad. Obviamente, cuando hablamos de disposición mental, esto estamos refiriendo a la propia capacidad y talento de las personas, abiertos, ¿verdad?, a esta forma de hacer nueva. Entonces, ¿qué es productividad desde el punto de vista de esta? Es una disposición mental. Por supuesto que tenemos que hacer las cosas bien, evitar los errores, evitar las fallas, evitar todo lo que ya sabemos. No voy a entrar en ese tema. Sin embargo, lo que nos interesa es una disposición mental en que todos, es decir, no solamente 2 o 3 personas pensando en cómo mejorar,
sino que cómo llevamos esto a toda la organización desde arriba hasta abajo, en el cómo mejorar y cómo agregar valor a lo que estamos haciendo para, en estos dos caminos que he planteado al inicio, que tiene que ver con eliminar pérdidas y, por otro lado, generar la innovación, una creación, liberando el talento. No estamos pidiendo una innovación disruptiva para cada caso, sino que estamos hablando de una disrupción incremental que permita la mejora, ¿verdad?, en pequeños pasos. Por cierto, que ambas se complementan. Tanto la disruptiva, que requiere de una inversión importante, tal vez, ¿verdad? Lo importante va a depender de cada empresa, qué tan importante es, pero por otro lado, esta disrupción, esta innovación de tipo incremental, que de alguna manera va a ir mejorando la condición de la línea, del proceso informático, del proceso de servicio, etc. Lo que nosotros creamos que es importante de nuestra organización. Entonces, cuando hablamos de pérdida, ¿de qué estamos hablando? ¿Verdad? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de pérdida? Bueno, estamos hablando de todo lo que nos agrega valor en nuestra organización. Existen pérdidas, y aquí podríamos, bueno, conversar un montón, pero tenemos un tiempo limitado. Sin embargo, ¿existen pérdidas? Claro, por supuesto que existen pérdidas. Pero ¿qué es una pérdida? Entonces, nosotros normalmente, ahí hay varias tendencias. Lean habla de 7 pérdidas, por ahí TPM habla de 16 grandes pérdidas. Bueno, da lo mismo, no importa la cantidad, ni quién puso más ni puso menos. Lo que quiero decir es que todo lo que nos agrega valor es una pérdida. Vamos a algunos ejemplos muy simples. Cuando hablamos de máquinas, bueno, hablamos de las paradas de máquinas, que hacen una detención de una línea. Ahí tenemos una pérdida. Podemos calcularla, ¿verdad? Podemos calcular la facturación que dejaste de generar. Bueno, hay fórmulas de cálculo ahí. Por otro lado, podemos hablar de pequeñas paradas, como los chocoteis. Podemos medir las detenciones, podemos los problemas de calidad, los cambios de setup de un producto A a un producto B, etc. O sea, hay una serie de pérdidas que tenemos que ser capaces, primero, de identificarlas, segundo, de evaluarlas, tercero, de priorizarlas, y cuarto, actuar en consecuencia. Es decir, una vez que la hemos identificado, la hemos evaluado, la hemos priorizado, actuamos en consecuencia, ¿verdad? ¿Y qué es una pérdida en realidad? Bueno, la pérdida en el fondo es la diferencia de una condición real a una condición ideal. Por ejemplo, si una máquina tiene que trabajar nominalmente, fue comprada para 5.000 cortes por minuto, 5.000 cortes por minuto, por decir algún número, la pregunta es ¿por qué estamos trabajando a 3.000 cortes por minuto? El gap, ¿verdad? El gap, estamos hablando de varios miles de cortes. Y por lo tanto, lo que tenemos que aquí tener claro es preguntarnos, ¿por qué estamos trabajando a menor velocidad? Y aquí, no sé, en todos los países somos muy creativos para argumentar el por qué, y tenemos respuesta para todo. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para disminuir esa brecha? Porque esa brecha, en el fondo, es una pérdida. Si nosotros hemos programado, por ejemplo, un overhaul de 25 días, y resulta que nos demoramos 30 días, 25 días debiera ser, y lo estamos demorando 30 días, tenemos una pérdida de 5 días. Calculemos cuánta plata significa. Si nosotros somos capaces de llevar esas pérdidas a dinero, ¿verdad?, nos va a mover. Si lo hablamos en cuántos cortes estamos perdiendo, no nos dice mucho. Pero si nosotros somos capaces de evaluar la cantidad de dinero que hay en cada una de esas pérdidas, créanme que hay ahí un tema y se levanta rápidamente. Pero cuidado que también siempre cuando entramos a una fábrica vemos el scrap, vemos la pérdida, que está la detención de la máquina, los tiempos improductivos, pero existen otro tipo de pérdidas que yo te diría y me atrevo a decir que son más todavía mayores que las pérdidas que nosotros podemos ver en la máquina, que son las pérdidas tipo administrativas. ¿Y qué significa eso? Significan decisiones, información que nos llega bien. Por ejemplo, de poner en un programa productivo, por ejemplo, una cantidad de productos que nunca
se vendieron. Las pérdidas administrativas, en el fondo, gatillan acción. Y la pérdida, la información, no es una pérdida en sí, sino que la pérdida en sí es la acción que se generó al hacer tal cosa. Si el presupuesto, por ejemplo, si la parte comercial define cierto programa productivo y ese programa productivo solamente se hizo en un 80%, se vendió, y el otro 20% durmió, el producto está durmiendo el sueño de los justos en un almacén, en una bodega, claramente, ¿verdad? Hay una pérdida. Y siempre, en verdad, nosotros, agentes de mantención, el productivo, luchamos contra estos movimientos de programa, por ejemplo. Y ese es un ejemplo. Tenemos muchos más ejemplos de lo que significa las pérdidas. Pero las pérdidas existen, están en nuestro entorno. Toyota, después de muchos años, sigue trabajando en las pérdidas, sigue avanzando en las pérdidas. Ya está viendo la rotación de capital, pero sigue mirando, ¿verdad?, dónde están las oportunidades. Entonces, hacer más con menos. Entonces, árbol de ganancia y priorizar meta reducción. Aquí tenemos un ejemplo que lo entrega uno de los modelos que existen, ¿verdad? En donde de alguna manera ahí están todas las pérdidas, las 16, tenemos 8 de equipo, 3 de grandes pérdidas y 5 de pérdidas de trabajo humano. De alguna manera, y aquí el concepto que hay detrás de esta lámina, dice relaciones que los trabajos de productividad y calidad, ¿verdad?, que ya están evaluados, tienen que estar todo lo que estemos haciendo en una organización. Todo lo que estemos haciendo, todo, debe estar orientado a alguna eliminación de pérdida. Porque si alguien me dice, mira, es que estoy orientado a un proyecto que tiene que ver con aumentar ventas. Entonces la pérdida era pérdida de ventas. Es que estoy trabajando en un proyecto informático. ¿Por qué? Para apurar ciertos procesos. Entonces la pérdida era pérdida de tiempo por tal cosa. ¿Se entiende? ¿Verdad? Entonces, claramente, las 16 grandes pérdidas, que uno debiera tenerlas ahí en grande puestas, son las prioridades de nuestra organización para aumentar la productividad. Eliminando pérdidas, aumentamos productividad. Porque si decimos que la relación entre la cantidad y calidad de bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados para producir tiene que ver con el concepto de productividad, al eliminar las pérdidas, claramente estamos aumentando la productividad. Pero esta no es una tarea fácil. No es una tarea fácil porque primero tenemos que identificarla. Esa es la pega administrativa, si ustedes quieren. El problema posterior es cómo vamos a resolver esas pérdidas con proyectos particulares. Vamos a ver algunos modelos, algunas cosas que nos pueden ayudar a resolver este tema. Ahí tenemos un ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una línea productiva, en donde al partir la línea productiva, ¿verdad? Esta es la máxima, no sé si se me ve el cursor, máxima nominal, digamos, y ¿qué es lo que hacemos? Partimos, perdemos de producir, esto cuesta plata, producimos, no estamos llegando hasta el nivel superior, estamos perdiendo, pérdidas de velocidad por condiciones, por problemas, por calidad, incluso muchas veces no podemos llegar a velocidades nominales. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas de pérdida debido a que empezamos a generar problemas de calidad y por tanto el trade-off entre mayor velocidad, ¿verdad? Mayor velocidad y mejorar la calidad, entonces no subimos lo que quisiéramos subir. Tenemos fallas, quiebras, setup, ¿verdad? Los cambios de programa, de artículo, qué sé yo, los cambios de todo lo que ustedes puedan pensar, cambios de láminas, de corte, en el caso de cajas, qué sé yo, están presentes. Y lo primero es quitarnos, ¿verdad?, limpiarnos los lentes y poder ver que no es tan fácil. Nos acostumbramos a ver que de esa manera siempre, la típica frase de que siempre ha sido así. Ya hay una herramienta muy interesante, que aquí podríamos estar un buen rato conversando, pero no tenemos el tiempo, que es el OEE, ¿verdad? El OEE, y ya hoy día una empresa que siempre muestra su OEE en una forma, a pesar de que este número ya tiene muchos años, esto nació con el profesor Nakajima ya por el año 60, en una industria llamada Nippon Denso, que en el fondo le vendía productos a Toyota, y ahí él inicia este análisis tratando de incluir en 3 conceptos en un solo número, que está asociado a la disponibilidad, la calidad y el desempeño. Y de alguna manera desarrolla para una máquina
para una máquina para tratar de saber dónde enfocar los recursos. Es decir, si es un tema de calidad, si es un tema de disponibilidad o de desempeño. Entonces, y aquí claramente están, bueno, ya nos habla y ya sabemos todo, no podría profundizar un poquito en este número, pero por ejemplo, si tenemos un 80%, significa que hay, o tenemos 50%, en el peor de los casos, hay menos también, esto llamaban de la fábrica escondida, la fábrica oculta, ¿verdad? Y aquí claramente ya tenemos bien focalizado cómo hacemos que las pérdidas programadas sean menores, y este es un muy buen indicador que nos permite saber dónde están esas pérdidas y poder enfocarnos dentro de la fábrica. Y por supuesto, las pérdidas por defecto, que no son menores. Y aquí hay un lineamiento, una relación muy importante entre la calidad y todas estas pérdidas hacia atrás, estas pérdidas de parada, ¿verdad? Obviamente, una máquina que está constantemente deteniéndose, o con problemas, o con chocotey, o con mucho setup también. Eso significa que la partida muchas veces no es partida vertical y por tanto genera muchos defectos, más aún hoy día en máquinas muy veloces, muy robotizadas, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito también de la industria 4.0. Vamos a hablar un esbozo, digamos, por el tiempo que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hablamos de productividad, hablamos de las pérdidas, hablamos de OEE, hablamos de una serie de elementos. El problema, ¿cuál es? El problema, y aquí es por dónde empezar. Y hay un concepto que está acuñado ya por muchos relatores, pero que a mí me gusta mucho, que es el concepto de volver a lo básico. Volver a lo básico. Obviamente, esta máquina que vemos ahí está en una condición no buena, y esto tiene problemas colaterales. ¿Cuáles son los problemas colaterales que esto tiene? Bueno, tiene un operador estresado, un operador corriendo por todos lados, ¿verdad? Con mucha posibilidad de accidentarse, y también produciendo problemas de mala calidad, ¿verdad? Mala calidad que está ahí saliendo, que no está en la condición que uno requiere. ¿Y cuál es lo que uno anda buscando en el fondo? Anda buscando esta armonía, llegándolo también al concepto que vimos de la orquesta sinfónica que vimos al principio. ¿Cómo buscamos esta armonía? Armonía hombre-máquina-entorno, ¿verdad? Claramente, estos detalles, estas anomalías, entonces conceptos, cómo llevar esta condición. No quise poner fotos, porque tengo muchas para mostrarles, ¿verdad? En donde hay vibraciones, hay unos videos con mucha vibración que genera problemas, correas menos, ¿verdad? Que pensando que se ahorra una correa, mala lubricación. Todos estos elementos que de alguna manera generan un problema, ¿verdad? De mantención de las máquinas y que no está solamente asociado a la máquina, sino que al entorno también. Por supuesto, esto hay un tema. Entonces, el concepto aquí es volver a lo básico. Muchas veces intentamos poner parches sobre parches, pero muchas veces ataquemos, ¿verdad? Y voy a hablar algo de eso también, si es que nos da el tiempo. Pero hay un concepto muy importante, y esta es una lámina que seguro ustedes han visto en otra oportunidad, pero me quiero detener un poquito en esto. La excelencia operacional dice relación, hay varias definiciones. Si tuviera que decirlo así, es muy simple, es hacerlo correctamente, consistentemente, en un entorno muy importante, en un entorno que dé viabilidad futura a nuestra empresa. Pero para eso tiene que haber la excelencia operacional, tiene que haber un buen manejo, ¿verdad? Obviamente del riesgo de las personas, voy a hablar un poquito de eso, a ver si nos da el tiempo, y también tiene que ver, ¿verdad?, con ciertas certezas, certezas que las cosas van a ocurrir, ¿verdad? Certezas. ¿Y a qué me refiero con las certezas? Me refiero a que vivimos en un mundo de mucha variabilidad, y por tanto esa variabilidad no nos da muchas veces la certeza, pero esa variabilidad existe y tenemos que convivir con ella, pero el problema es cómo la entendemos, y esa variabilidad está dada por varios elementos. Confiabilidad en los procesos, es verdad, que los procesos sean confiables, ¿verdad? Que una vez que yo haga algo en alguna parte, esto se vea reflejado en alguna condición del producto que estoy haciendo. Confiabilidad de los activos. Es decir, van a haber fallas, pero esas fallas de alguna manera tengan un cierto nivel de confiabilidad, ¿verdad? Que yo pueda actuar,
Y para eso existen indicadores como el MTBF que ahí aparece. Certeza en la confiabilidad de los proyectos, que estos proyectos partan en partida vertical, y no como muchas veces estamos acostumbrados, que parte el proyecto, ¿verdad? Parte una fecha y ya sabemos que ese proyecto se va a correr en algún tiempo. Y que esa partida vertical sea lo más vertical posible, valga la redundancia, pero no resolviendo problemas. Entonces aquí la planificación, muy importante. La mantenibilidad de los activos, es decir, si hemos definido que tal falla demora tanto, bueno, que no demore el doble, ¿verdad? Y la confiabilidad humana, por cierto, importante. Entonces, en el fondo lo que quiero decir es, tiene que haber cierta certeza para lograr lo que queremos, que es una confiabilidad operacional, que da pie, fundamenta una excelencia operacional que requiere mucho más que eso. Sin embargo, eso es como el desde para poder lograr estas cosas. Cada uno de estos temas se puede profundizar, absolutamente se puede, y existen las herramientas para resolverlo. Existen las herramientas para resolverlo, pero que son cada uno de ellas un mundo. Entonces, nosotros buscamos este sueño, buscamos de una realidad, buscamos un sueño. Y lo buscamos en la lógica, ya lo dijimos, para ser más productivo. Para ser más productivo, ahí decía, hablábamos del concepto de una disposición mental para esto. Entonces, esta disposición mental las podemos entregar con ciertas filosofías de trabajo. Que haya metodología, innovación, compromiso, liberación de talento, trabajo en equipo y cualquier más que ustedes quieran agregar para lograr estos sueños. Y que estén presentes, como muy bien lo dice la lámina, en un método que permita lograr la excelencia en todo lo que hacemos. Pero cuidado, cuidado. Existen muchos métodos, todos muy buenos. PMO, RCM, TPM, 5S, Lean, y podría seguir una lista. Las ISO, todas son muy buenas herramientas. Tenemos que considerar, sí, cuál es el problema. Es decir, dónde quiero ir. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los problemas? ¿Dónde quiero ir y cuáles son los problemas? Porque si yo no hago un nexo entre todos estos métodos, o lo que quiero emprender, el proyecto que quiero emprender, cualquiera sea que están en la parte izquierda de mi lámina, si no logro conectar esto con mis problemas, créanme que esto va a haber, valga la redundancia nuevamente, otro problema. Porque esto va a durar lo que dura el gerente que lo trajo a la compañía. ¿Se entiende? Entonces tenemos que ser capaces de lograr esta unión entre mi problema y lo que yo estoy haciendo. Y cuando defino cuál es mi problema, estoy diciendo cuál es mi problema. ¿Es un problema de logística? ¿Es un problema de confiabilidad? ¿Es un problema de inocuidad? ¿Es un problema de riesgo? ¿Cuál? ¿Qué quiero apuntar? Y esto, ¿cómo está conectado? ¿Cómo está conectado con mis pérdidas? Recuerden ustedes que la idea es aumentar esa productividad. Y yo aumento la productividad eliminando pérdidas, pero que tiene que estar asociado también a la calidad. Entonces yo elijo. Y ahí tenemos una serie de opciones. Una serie de opciones que están presentes en esta lámina, en donde cada una de ellas son excelentes herramientas. También tenemos, por ejemplo, rápidamente, SMED, RCM, una de las tendencias de RCM, ustedes saben que hay varios, Kaizen, Six Sigma, qué sé yo. Pero, y aquí un comentario en el tema de SMED, lo que estamos buscando es separar la acción externa de la interna, pero ¿a quiénes vamos para buscar esa relación? A los operadores y a los mantenedores. En Six Sigma, ¿qué hacemos? Bueno, definimos entender la variabilidad, todo un método muy interesante y que podríamos dar para mucho más. Sin embargo, me voy a detener solamente en el concepto de DMAIC, definir, medir, analizar, mejorar, ¿verdad? Y aquí, ¿qué es lo que se hace? Se busca un proyecto y ese proyecto se analiza. ¿Con qué? Con gente del piso planta. RCM, redefinir, ¿verdad? Redefinir los planes de mantenimiento, de alguna manera haciendo 7 preguntas y yendo a quiénes, al piso de planta. TPM, lo mismo. Es decir, ¿cuál es aquí el centro neurálgico de todo esto? Miren a lo que llegamos. Miren a lo que llegamos. Son las personas. Estamos en cada uno de estos métodos y todos los demás, estamos recurriendo a las personas para que nos den esas soluciones. Y no están equivocados. Es así, tal cual. El punto es que todos estos métodos necesitan, y aquí asoman y afloran, ¿verdad? Liderazgos, afloran una serie de herramientas. Y la idea que pasa en momentos de crisis.
que pasa en momentos de crisis. Lo estamos viviendo, ¿verdad? Nos propusimos implementar un método. ¿Ha funcionado? Éxito. Sí, tapamos una botella de champaña. Pero por otro lado, ¿qué ocurre? La pregunta es, ¿hemos disminuido pérdidas? ¿Aumentó la confiabilidad de los equipos? ¿Mejoró nuestro entorno? ¿Las personas están participando? ¿Existe una orientación a la prevención? No digo que tengamos que aplicar uno de estos métodos para mejorar la productividad. Lo que estoy diciendo es que ya existen herramientas, modelos y filosofías que nos permiten apuntar al aumento de la productividad. Y están ahí para usarlas. El problema es que si las elegimos mal, no hay convicción respecto, no hay una relación entre el problema y el método, o no existe la convicción de que esto es necesario, o al momento de una crisis lo dejamos de lado rápidamente y seguimos haciendo lo que estábamos haciendo, claramente va a ser una pérdida de tiempo y de dinero. Revisemos algunos conceptos que creo van a ser útiles y que cada uno de ellos estamos mirando encimita, porque cada cosa tiene mucho hilo, digamos, muchas cosas que conversar. Hablemos de algunos temas interesantes que pueden ayudar. Primero, tenemos que entender 3 factores que son muy relevantes hoy día en nuestras organizaciones y nos están pegando mucho. Hay 3 elementos que son muy importantes. Primero, la complejidad. La complejidad está siendo un problema hoy en día. Vamos a hablar de ello en una lámina más cuando veamos algo muy simple de lo que está pasando con la industria 4.0 en nuestra organización, la complejidad. Cuando yo digo volvamos a lo básico, no digo resolvamos los problemas con las herramientas que tenemos hoy día. Y luego, en una iteración, vemos cómo podemos, de alguna manera, hacerlo más rápido con alguna implementación tecnológica. Pero si no lo sabemos hacer bien a mano, créanme que vamos a llevar ese error aguas arriba o aguas abajo, dependiendo de qué metodología o qué inversión estemos haciendo, y al final compliquemos más la situación. La complejidad hoy día es un problema. Debemos tratar de hacer las cosas simples. Nosotros tenemos como una formación ingenieril, estamos en una constante, ¿verdad? Tratar de hacer algunos modelos, pero hay muchas soluciones que se pueden resolver en forma simple y que no tenemos que meternos tanto y al final, no meternos tanto en tratar de complejizar más. Porque mientras más complejidad haya, más modos de falla hay. No sé si me entienden el concepto. Mientras más complejo es la solución, más modos de falla pueden generar un problema. Otro tema, y ya lo conversamos anteriormente, tiene que ver con la variación. La variación existe, está presente, ¿verdad? Y tenemos que ser capaces de entender esa variación. Y por otro lado, el error humano. El error humano va a estar, tenemos que generar herramientas que nos permitan eliminar ese error humano, haciendo poka-yoke o cualquier otra cosa. Pero hay 3 elementos, factores que generan el problema: error, variación y complejidad, que tenemos que ser capaces de resolver. Otro tema interesante es la industria 4.0 y cómo nos va a golpear. O sea, ya nos golpeó, ya nos está golpeando, la industria ya llegó, está acá, un concepto acuñado en Alemania, ya está acá, forma parte de lo que ya estamos haciendo, le llaman la 4ª revolución. Tal vez no es el mejor nombre, tal vez el nombre correcto es la revolución del conocimiento, ¿verdad? Hoy día necesitamos operadores en donde digamos que ya, podríamos decir que ya no es un problema tecnológico, sino que es un problema, yo le diría un problema de usuario. La tecnología está presente, no es un problema tecnológico. Es como el usuario, cómo el usuario se va a poder conectar. Hoy día necesitamos un usuario, un operador inteligente y conectado, inteligente que sea capaz de conectarse con nuestra nueva tecnología y por otro lado que esté conectado constantemente. Aquí hay un tema interesante, ¿verdad? Hoy día la industria 4.0 trae soluciones, nos trae muchas soluciones, pero también nos trae problemas. Claro que nos trae problemas, no es la solución a todo, no es la panacea. ¿Por qué? Nos va a traer problemas de adaptabilidad, ¿verdad? Y trae problemas también de otro tipo, con máquinas más rápidas conectadas una con otra. Los problemas son mayores, los problemas son mucho más grandes. Cuando hay un error, este tema genera un colapso total si el sistema está todo conectado, líneas ya todas conectadas con sistemas que permiten, ¿verdad?, inteligentemente ir moderando los flujos y qué sé yo. Y hablamos de la industria 4.0, pero para mí el problema
El problema es que no estamos hablando del operador 4.0, aquel conectado, ¿verdad? Aquel que necesita ciertas habilidades, aquel que debe ser recapacitado. También es en mantenimiento, por cierto, ya, ¿verdad? Necesitamos otro nivel de mantenimiento para este tipo de tecnología. Como dije, no es un problema tecnológico, es un problema de usuario. Un concepto que quiero transmitir también, que yo le llamé la Torre de Babel. ¿Qué significa esto? Significa que en muchas organizaciones lo que tenemos es una falta de comunicación increíble entre la gerencia y el piso de planta. Cuando uno va a la gerencia y escucha algunos comentarios de para dónde va la compañía y luego baja a nivel de planta, se encuentra con un mundo totalmente distinto. Pareciera que estás en otra planta, pareciera que estás en otra empresa, pareciera que estás con otro objetivo, ¿verdad? En otra relación, y aquí dice relación en cómo la estrategia baja al piso de planta. Como dice el profesor Luis Améndola, ¿verdad? Cómo bajamos del castillo para poder entregar y desplegar lo que se quiere dentro de la organización. Es un tema no menor, y eso pasa, como ejemplo, puse ahí con los indicadores. Cuando los indicadores no se conectan, cuando los indicadores están en contra respecto de otras unidades, hablamos de los antagonismos. Cuando los indicadores están mal puestos, por supuesto, y esto lo pongo como ejemplo, ¿verdad? En donde operaciones le pagan o producción le pagan por velocidad, por qué sé yo, por esto, y por otro lado, por producción y mantenimiento tiene su famoso mantenibilidad, confiabilidad, MTBF, MTBR, MTTR, ¿verdad? Entonces ahí crean antagonismo. Entonces hay un concepto muy y aquí podríamos conversar un buen rato, no todo el tiempo, pero el concepto de la Torre de Babel, es decir, cómo conectamos estos mundos, ¿verdad? Y aquí lo dice ahí, yo lo dije anteriormente, no se necesita a un comité de eruditos pensando en unir las pérdidas. Necesitamos que la reducción esté en el ADN de la organización. Pero para eso tiene que haber una buena comunicación y hablar un solo idioma, es decir, no a la Torre de Babel. Otro concepto interesante que me gustaría compartir, ya me estoy pasando al parecer del tiempo que me dieron, pero voy a tratar de andar un poquito más rápido, es volver a las herramientas básicas. Herramientas básicas, un análisis de causa-raíz, ahí le ponemos ADF, análisis de falla. Volver a las herramientas básicas, causas verdaderas, yo estoy seguro, no tengo ninguna duda, que cada uno de ustedes, las personas que están conectadas, han pasado por un análisis de causa-raíz. Estoy seguro, no, porque es como básico. Pero cuando uno ve realmente cómo se están aplicando estas herramientas, no se están aplicando de la mejor manera. Lo hacemos a veces por cumplir. Y aquí tengo un ejemplo, análisis de las 4M. No digo que un análisis de las 4M y un análisis de falla nos vaya a resolver todos los problemas, pero sí nos van a dar una probabilidad de error mucho más baja. Un análisis de causa raíz o ADF, ¿verdad? Define el fenómeno, el por qué, despliega las cuatro qué sé yo, la carta GAN para la actividad, qué sé yo. No va a resolver el problema tal vez, pero sí te va a hacer pensar de tomar todas esas variables y resolver el tema con una menor probabilidad de error. Si el problema vuelve a ocurrir, tomamos ese nuevo análisis de causa y vemos qué cosas no consideramos. Y ahí tenemos de todo. Entonces, el concepto aquí es volver, ¿verdad?, a las herramientas básicas, el 4M, ADF y todo lo que ya conocemos, esquina de pescado y toda la vida que ustedes ya conocen. Reconocer mis debilidades, otro concepto, por ejemplo, el tema de calidad. Esta lámina dice relación con estamos varios niveles de calidad. Hay varios niveles. En el primer nivel, los defectos salen, yo sé que salen de mi fábrica. En el segundo nivel, salen defectos, pero yo los inspecciono internamente. Y por tanto, sale el producto OK. En el tercer nivel, los defectos disminuyen. ¿Por qué? Porque un ciclo de mejora internamente para que el problema, dado que se generó un defecto, inspeccioné, yo mejoro y lo evito. En el cuarto nivel, defectos no salen del proceso. ¿Por qué? Porque yo lo resolví antes. Hago análisis de proceso, no control de producto, sino que control de proceso. Y cero defectos, ya no hago defectos. Entonces la pregunta es, ¿en qué nivel estoy? Reconocer mi capacidad para hacer cierta cosa. Y dado que reconocí mi capacidad para lograr cierto objetivo, actúo en consecuencia. Pero no
Muchas veces las organizaciones decimos, no, si yo puedo hacer esto, y a veces no es así. Es como el análisis personal. Estas son mis debilidades, yo no puedo hacer un curso de medicina porque no sé eso. Sé otras cosas, pero no sé eso, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es que reconocer mis debilidades, hasta dónde, y algo que nos cuesta mucho, lo digo por mí, pedir, ser humilde, decir, esto lo desconozco, esto no lo puedo hacer, hasta aquí llego, necesito ayuda, porque muchas veces nuestro ego, ¿verdad? A veces nos hace hacer cosas que no debiéramos y eso afecta la productividad de la compañía, porque en el fondo sé que no lo voy a poder hacer. ¿Qué es una crisis? ¿Qué es una crisis? Bueno, la crisis la estamos viviendo. Mire, ¿quién lo diría? Todos la estamos viviendo. Hoy día apareció el coronavirus, ¿verdad? Y nos dejó, nos hace cuestionarnos todo. Incluso ahí puse la estrategia, ¿verdad? Antes la estrategia de una compañía se hacía cada 2 años, o no sé, dependiendo de la empresa. Hoy día prácticamente debemos hacerla 2 veces al año, digamos, porque las cosas están cambiando muy rápidamente. Y no solamente esta crisis, que es muy potente, muy grande, nos tocó vivirla, digamos, nos pilló en este trance, ¿verdad? Sino que también ya teníamos una crisis de clima, también teníamos una crisis de alguna recesión, en Chile particularmente había una sequía, entonces la crisis está presente, lo que pasa es que esta es mayor que todas, digamos, ¿verdad? Y tenemos que de alguna manera enfrentar, porque también estas crisis también nos ayudan. Pero, por ejemplo, hay algunas cosas potentes, como que esto le dio un empujón enorme al tema del trabajo, ¿verdad? Y la internet y todas esas cosas, digamos, no voy a entrar en detalle, pero también generó algunas complicaciones, porque nosotros siempre en las compañías hablamos del Gemba, del terreno, nos enseñó Taichi Ono, Shigeo Shingo, ¿verdad? Recorrer las plantas, ¿verdad? Y ahí un poco se pierde este face to face, ¿ah? Se ponen a prueba todos los sistemas, y de alguna manera genera un tema. Entonces, la crisis hay que enfrentarla con forma innovadora, son oportunidades, y también hay técnicas para resolver esto. La crisis genera cambio. Y aquí voy a tocar un tema que también, al igual que las herramientas de análisis causa-raíz, y que seguramente la mayoría de ustedes ha hecho cursos de liderazgo. En el fondo, lo que quiero decir acá, ¿verdad?, es que aquí afloran los liderazgos. Porque los cambios, que los van a ver, ya, por ejemplo, en este minuto, dado también el coronavirus, van a haber ciertos cambios, y sin coronavirus también, porque también ya les decía que han existido otras crisis que las vemos más de lejos, pero nos están pegando, es cómo hacer un buen análisis de gestión del cambio. Como les decía, se perdió un poquito el face-to-face, trabajando un poco desde la casa, que también es importante, y esto genera liderazgo. ¿Y qué liderazgo? Bueno, aquí hay diferentes tipos de liderazgo. Yo no voy aquí a entrar, seguramente, a lo mejor un profesor de recursos humanos podría ayudarnos más, pero claramente hay desde el taylorismo, ¿verdad?, al liderazgo transformacional, el liderazgo adaptativo, una serie de liderazgos que de alguna manera van a aflorar acá, el cómo vamos a enfrentar este cambio, cómo hacemos gestión del cambio. ¿Y por qué es importante? Porque ya lo dije, todas las herramientas, todos los métodos, todas las filosofías, la mayoría de ellas, por no decir casi todas, yo te diría todas, se basan en cómo vamos a trabajar con las personas en esta generación de ideas, liberación de talento para lograr los resultados que queremos. Sin eso, no tenemos nada. Pero para lograr eso, necesitamos buenos liderazgos que sepan diferenciar los individualismos. No son todos iguales, son diferentes y podemos tratarlos de esa manera, ¿verdad? Hay ciertos elementos individuales, somos todos distintos, por lo tanto ese liderazgo tiene que ser capaz de buscar, digamos, esas relaciones, trabajando en la cultura de la empresa, aprendizaje, organización y todos los elementos que de alguna manera, y aquí vamos a tener un desafío muy, muy, muy importante para lograr lo que queremos. Muy importante, y con esto ya estoy terminando, me pasé un poquito, me disculpa, tiene que ver con la curva de la J de modelo de Albrecht. Cuidado con esto, porque muchas veces
cuando ya yo mostraba que estamos acá y queremos llegar acá, y en el trance del aumento de productividad y mejora de calidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que al partir probablemente no tengamos mejores resultados, sino que tengamos peores resultados. Sí, eso sí, porque hay un proceso de adaptación. Hay un proceso de adaptación de trabajo con la gente que en el fondo va a generar un problema al principio, porque quizá para arreglarse estas cosas vamos a necesitar más recursos y a lo mejor la productividad incluso baje. Pero si tenemos la convicción, tenemos la certeza, los modelos que estamos utilizando están directamente relacionados a mi problemática, créanme que en muy poco tiempo vamos a estar ya mejorando la situación que tenemos, la situación actual que hoy día estamos teniendo. Por último, y esta es la última lámina, una reflexión que me interesa. Las cosas no cambian, cambiamos nosotros. El COVID, esta pandemia que estamos viviendo, el tema del cambio climático, el tema de o sea, todos los problemas que están asociados son elementos externos que de alguna, la industria 4.0, que llegan hacia nuestro entorno, están ahí presentes, ¿verdad? Pero las crisis ya venían, digamos, de alguna manera estaban más lejanas, pero venían. Ahora llegó esta pandemia que está más cercana. Pero las cosas cambian, cambiamos nosotros. Esto es un tema fundamental. Debemos ser capaces de innovar y adaptarnos. Hay varias frases muy célebres de la adaptabilidad y la flexibilidad. Bueno, yo las reitero, es fundamental lograr esta adaptación a estos cambios de una manera simple en donde las personas sean un elemento fundamental en esta adaptación. Las cosas no cambian, cambiamos nosotros. Estimados, muchas gracias. Claramente es una 45, un poco más de tiempo. Son muchos temas y qué ganas de poder profundizar en cada uno de ellos. No nos da el tiempo para lograrlo, pero porque hay poco tiempo, pero es el minuto para poder, y ustedes puedan profundizar en cada uno de estos temas y otros más que seguramente van a tener buenos dividendos en las cosas que estamos haciendo. Un gusto de haber compartido estos minutos con ustedes. Gracias. Muy bien, profesor. Tenemos 3 espectadores, bueno, ahora mismo 4, que se han animado un poco a preguntar. Uno de ellos es Jaime Vera, que pregunta cómo se resuelve el antagonismo entre los resultados y el cambio cultural. Muy bien, Jaime, muy bien. Efectivamente, digamos, es un proceso. Aquí no hay recetas. Claramente no tenemos recetas entre cómo se resuelve. Aquí la única receta es, como ya lo dije en algún minuto, la receta dice relación con cuál es el objetivo que queremos lograr. Esta visión simplista de mirar nuestro silo claramente nos hace perder, y tratar de optimizar nos hace perder el norte. Nos hace perder el norte, por supuesto. Nos hace perder esta visión de negocio más amplia. Debemos ser capaces de, entendiendo esto, buscar las acciones colaborativas internamente, pero no se hace desde la lógica del tienes que cambiar solamente, sino que entender por qué tenemos que cambiar. Eso no es fácil, es muy complejo, y esto dice relación con los liderazgos. Es un buen tema, es una muy buena pregunta, porque no es fácil de lograr. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Jerry Juliana, que pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el tiempo de ciclo y el lead time? Lead time. También, buena pregunta. El tiempo de ciclo engloba el lead time, ¿verdad? Lead time, normalmente lo que nosotros hacemos es tratando que los lead times sean los menos posibles. Desde que se compró algo hasta que llegó. Normalmente, ¿dónde lo necesitan? ¿Dónde se ocupan? Se ocupan en todos aquellos procesos de que partió el cambio de artículo, el cambio. Un tiempo de ciclo, de alguna manera, se refleja, de alguna manera, con todos los lead time interiores. ¿Se entiende? El tiempo de ciclo, desde que yo compré algo, por ejemplo, hasta que llegó, eso es un tiempo de lead time. Pero ese lead time puede estar mucho más amplio como tiempo de ciclo. Es un tema interesante que se ocupa mucho para tratar de ser más productivo en los procesos de compra y en los procesos que estamos abiertos nosotros en resolver todos los días en nuestras fábricas. Muy bien, también tenemos a Sergio Adrián, que pregunta,
¿Cómo hacer sistemático el proceso de eliminar pérdidas y agregar valor a nuestros productos manteniendo sustentabilidad? Claro, claro. O sea, lo que pasa es que la sustentabilidad, por supuesto, la sustentabilidad es un concepto mucho más amplio, ¿verdad? Es un concepto mucho más amplio que dice relación con todo nuestro entorno, la viabilidad futura de nuestra empresa. Eso es muy, muy relevante. Ahora, el tema de eliminar pérdidas, ¿verdad? Hay dos mundos. Nosotros hablamos del árbol de pérdida, es decir, dijimos, tenemos que tener las pérdidas, tenemos que tener definidas esas pérdidas, por supuesto, y luego ir disminuyéndolas con proyectos definidos para cada una de ellas. Definir el proyecto, digamos, proyectos para resolver cada una de esas pérdidas. Ahora bien, una de esas pérdidas, por supuesto, puede estar asociado perfectamente a un problema de la compañía en términos de sustentabilidad. Por ejemplo, supongamos usted, vamos a ver algún cierto nivel de industria de plástico, ¿verdad? Y esa industria de plástico está relacionada, por ejemplo, con mucho scrap, y ese scrap no se puede volver a utilizar, ¿verdad? Y ese puede ir a una empresa que de alguna manera, esa empresa lo que hace con ese scrap, lo puede vender, muchas veces hay que pagar incluso por algunos residuos que son contaminantes. La pregunta es, ¿cómo ese producto que sale de nuestra empresa podemos de alguna manera evaluarlo en términos de una cierta pérdida y cómo podemos aprovecharlo? Por ejemplo, con alguna herramienta de economía circular, para efectos de volver a utilizarlo dentro del proceso, o de alguna manera tratar de no hacer esa pérdida. Tenemos las 16 grandes pérdidas que están asociadas a cómo estamos perdiendo. Y si alguna de esas pérdidas, si entendí bien la pregunta, dice relación con algún elemento que nos preocupe desde el punto de vista de la sustentabilidad, bienvenido sea. Muy bien. José Santana también nos dice, excelente ponencia, Nelson, y muchas gracias. ¿Cómo ves tú en nuestra realidad organizacional o empresarial que la empresa asuma su responsabilidad de educar, entre paréntesis, formar, a los colaboradores más allá de la capacitación y que realmente tenga un efecto en una transformación cultural? José Miguel, muy buena pregunta. Eso es algo que estamos viendo y que es preocupante, digamos. Lo que ocurre es que muchas organizaciones, justamente en estos minutos, en estos momentos, tiene de alguna manera, ha estado trabajando. Pero es en este momento, en donde tenemos que potenciar la capacitación y este cambio en la gente, en nuestra gente. Muchas organizaciones, no digo en todas, pero en muchas organizaciones que me ha tocado ver, lo que está ocurriendo es todo lo contrario. Dejan de lado esta capacitación porque están asociados, miran que es un momento de sobrevivencia, más de crecimiento, ¿se entiende? Entonces, pero tenemos que aprovechar, porque este es el minuto que hay un contexto complejo, yo le llamo tiempos violentos, la tormenta perfecta, en donde tenemos que aprovechar, y la gerencia, las organizaciones, tienen que aprovechar este minuto para poder capacitar y para poder generar. Es el mejor minuto, porque está la crisis acá. No es que vamos a cambiar, o vamos a generar un cambio, vamos a capacitar para prepararnos para la tormenta. La tormenta está acá, llegó, está presente. Si no hicimos ese camino, hagámoslo ahora, es el minuto. Es el minuto. Ese remo que yo estaba preparando, ocupémoslo. Pero si no tengo remo, hagámoslo ahora, porque después podría ser demasiado tarde. Muy bien, vamos con la última pregunta de Jerry Juliana, que dice, hablaste de un árbol de pérdida y ganancia. ¿Podrías profundizar un poco más? Sí, ¿Podemos ver claro. el impacto que tienen actividades de mantenimiento en los estados financieros de una compañía? Sí, Juliana. Mira, Juliana. Cuando hablamos de árbol de pérdida y ganancia, te cuento lo siguiente. Nosotros, yo les dije, tratar de identificar el árbol de pérdida. Pero imagínense, voy a poner el siguiente ejemplo. Este es un ejemplo medio coloquial, digamos, pero imagínense que yo llego donde el gerente general y les digo, estimado Juan, quiero decirte que hice mi árbol de pérdida y estamos perdiendo anualmente 20 millones de dólares. ¿Qué me va a decir Juan? ¿Qué estás haciendo? Entonces, ¿cuál es el concepto? El concepto es el siguiente.
yo genero mi árbol de pérdida y digo, esto es lo que estoy perdiendo. Esta es la diferencia entre lo real y lo que donde yo debería estar. Esta es la diferencia. Este es el dinero. Entonces, a continuación, yo determino el árbol de ganancia. ¿Qué significa? Digo yo, ok, de esta pérdida, de 100, por ejemplo, en fallas de máquina, voy a recuperar el 10% el próximo año, y el 50% el año siguiente, y el 60% el año siguiente. Entonces, me creo un proyecto de mediano plazo, en 2 a 3 años, en donde yo digo, con estas herramientas y con este trabajo voy a disminuir. Entonces, inmediatamente cuando yo genero mi árbol de ganancia, genero proyectos mi árbol de pérdida, cuando genero mi árbol de pérdida, genero proyectos para mejorar. Y eso pasa a ser mi árbol de ganancia. Entonces yo ahora distinto. Voy donde Juan y le digo, estoy perdiendo 20 millones de dólares. Pero quiero decirte que el año número 1 voy a recuperar un 10%, el año número 2 voy a recuperar un 30%, y el año número 3 un 40%. ¿Cómo? De esta manera, con estos proyectos, cada una de estas cosas. ¿Y dónde? Apuntando a dónde está el potencial de reducción de pérdida. Y por supuesto, si lo unimos al tema de mantenimiento, por supuesto que tenemos temas interesantes. Por ejemplo, Juliana, voy a poner un ejemplo muy simple. Si yo tengo $1 millón, $2 millones de dólares en repuestos, bueno, ¿cuál va a ser mi proyecto? Y eso es una pérdida. ¿Cuánto debería tener? Algunas personas hablan de un 2% del activo fijo que debería ser un valor normal de repuesto. Va a depender. Pero, por ejemplo, si yo tengo, no sé, ponte tú 10 millones de dólares en repuestos. La primera pregunta que me hago, estoy 10 millones de más, o sea, una pérdida. Digo yo, bueno, los repuestos que están ahí, ¿son críticos? ¿Son efectivos? ¿Los voy a ocupar todos? Y si nos metemos buceamos en ese stock, probablemente nos vamos a encontrar con repuestos que están obsoletos, repuestos que están malos, repuestos que están perdidos, repuestos que, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es, vamos a iniciar un proyecto, te estoy poniendo el ejemplo del inventario de repuestos, que nos permita, de alguna manera, analizar la efectividad y la salud de todo ese inventario. Y así, sucesivamente, para fallas, para todo tipo de problemas asociados a mantenimiento. Muy Bien. bien. Una pregunta más que se me había pasado, de Jorge Leonardo, que pregunta, profesor, ¿me podría indicar algún tip práctico de cómo conectar el análisis del costo de ciclo de vida de un activo para optimizar el proceso productivo de una empresa de manufactura? Interesante. El costo de ciclo de vida. El costo de ciclo de vida me dijo, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, el life cycle cost. Sí, bueno, mira, ese es un gran tema. Ese es un gran tema que no podría contestarlo en una pregunta, pero yo diría que es uno de los elementos básicos en el caso de mantenimiento. ¿Cómo nosotros podemos alargar el ciclo de vida de nuestro equipo? Ese es un tema fundamental, porque dice relación básicamente con la inversión que estamos haciendo respecto al equipo. Cuando ese ciclo de vida asociado a una mala utilización, a una mala mantención, a una mala decisión de compra incluso, a una mala decisión yo te diría que para mí lo fundamental aquí dice relación con la planificación de las compras del equipo. Como primera cosa, la buena elección del equipo. La buena elección del equipo. Fundamental, la inversión, ¿verdad? La mantención, el servicio técnico, etcétera, etcétera. Por otro lado, tiene el tema operacional, la capacidad de ese equipo para desarrollar la tarea que se compró. Muchas veces compramos un cierto equipo y está mal dimensionado, y al estar mal dimensionado, comillas, lo hacemos pedazos, tratando de sacar números que nunca podría sacar ese equipo, ¿verdad? Y también la mantención, hasta que el equipo ya Pero es un tema no menor, ¿eh? Yo te diría que la clave, si tú me dijeras a mí cuál es la clave, mira, muchas veces yo siempre digo lo mismo, cuando uno compra un equipo, más del 60% ya está hipotecado los costos de mantención de ese equipo, porque ya lo que puede hacer ya está elegido, tiene una cierta mantenibilidad, una cierta confiabilidad, tiene ciertos datos que ya están definidos cuando tú compraste el equipo. Entonces, lo que quiero decir es que hay teorías que trabajan muy bien y creo que
creo que una de las, digamos, el tips más importante para mí es la elección. Lo que pasa después ya dice relación con lo que somos capaces y la cantidad de recursos que queramos involucrar dentro de este análisis. Muy bien, no hay más preguntas, profesor. Solo me Bien, queda pues. darle las gracias por su tiempo. Y también me gustaría recordarles a los espectadores que este ciclo webinar lo patrocina PMM Innovation Group y la próxima semana expondremos el tema cómo implementar un modelo de confiabilidad de la mano del experto José Contreras. Les animamos a que asistan también. Me gustaría comentaros que en nuestra página de PMMCX se ha publicado la nueva revista PM Journal llamada Innovación y Excelencia Operacional. También les invito a que se suscriban y así poder recibirla. Y por último, me gustaría informarles de los nuevos mini posgrados que ofrecemos en PMM Business School. Son 9 cursos independientes, 100% online, a tu ritmo, con certificado de aprobación cada uno y desde $35. Si estáis interesados, os animo a entrar en PMM Business School y en el apartado de programas podréis encontrar información detallada. Muchas gracias por asistir al webinar, buenas tardes y esperemos veros pronto.